las empresas medianas, pequeñas y medianas, se capacitan ¿en dónde? En compras, en administración de personal, en diseños productivos, ¿en qué? Entonces, este tipo de cuestiones que estamos trabajando sobre el tema, repito, tienen que tener una relación directa con una realidad concreta. Ahorita vamos a dar otros ejemplos en donde vamos a ir mostrando cómo podemos bajar a esto de la realidad concreta. Un compañero de ustedes presenta una pregunta en este sentido. El tema está más o menos claro, pero ¿qué opinan de esta relación causal? O sea, las juntas de educación influyen en la administración de los recursos financieros. Pregunto, ¿no sería al revés? ¿O qué característica de las juntas de educación que sea administrativa tendría que manejarse para que encontráramos su reflejo en los recursos financieros? O sea, sería algo así como la toma de decisión, sería algo así como la gestión que realizan las juntas de educación y su impacto en la administración, sería un poco esa parte. Fíjense cómo aquí lo que estamos viendo de entrada es que tenemos que aterrizar este concepto, juntas de educación, y ver si ese concepto realmente es un concepto administrativo. Para que sea administrativo, recuerden, tenemos que tocar la parte de la planeación, del seguimiento, de la evaluación del marketing, o sea, los elementos que determinan una característica administrativa, porque son varios los casos que estoy yo viendo ya en donde se está colocando aspectos educativos, pero no estoy muy seguro si esos aspectos son administrativos. Sí son educativos, Junta de Educación sí tiene mucho que ver, pero para que sea para que sea administrativo, ¿qué necesitamos aclarar con respecto a las juntas de educación? Aquí hay otro ejemplo muy interesante. Fíjense cómo lo puse en dos tonos. Estamos viendo administración, gestión y evaluación de prácticas pedagógicas supervisadas en estudiantes de instituciones de educación superior. Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Estamos encontrando que necesitamos en un momento dado aclarar si es gestión o es evaluación. Nos llevaría mucho tiempo realizar las dos. Y vuelvo otra vez a la misma observación. La evaluación de prácticas pedagógicas, ¿cuál sería su componente administrativo? O sea, yo sé que si yo, por ejemplo, practico un examen a un profesor en su práctica pedagógica, pues yo puedo ver en un momento dado la manera en que se para, su técnica, su fluidez en términos de su argumentación, pero eso no es administrativo. ¿Qué sería lo administrativo de la práctica pedagógica y concretamente de la evaluación de la práctica pedagógica? Por un lado. Por otro lado, estudiantes de instituciones. Estudiantes o aprendizaje
o competencias. O sea, estudiantes es un objeto empírico, pero no estaría relacionado directamente con la práctica pedagógica. Una práctica pedagógica tendría que estar relacionada con un sistema de aprendizaje, un sistema de conducta, un sistema de competencias. Entonces, aquí necesitamos establecer, decidir cuál de los dos elementos me interesa más, gestión y evaluación, para que entonces se encaje y se justifique en términos de práctica pedagógica administrativamente, y el aprendizaje o el nivel también administrativo de aprendizajes. No sé, habría que ver en el costo del aprendizaje, en el, no sé, me gusta más el costo. Pero bueno, esa es un poco la idea de por dónde podemos empezar a trabajar esta relación. ¿Qué fue lo que hicimos durante las 2 semanas anteriores? Dijimos, mira, tenemos que tener muy claro que el objetivo de la ciencia es el conocimiento. Y no cualquier tipo de conocimiento, sino el conocimiento causal. Nosotros buscamos las causas. Ese es el objetivo de la ciencia que estamos trabajando. La estrategia del tema nos serviría para poder definir una parte de la administración. ¿Qué fue lo que nos está pasando? Estamos hablando de la administración educativa, pero ¿qué parte de la administración educativa? La planeación, el seguimiento, la evaluación, y esa parte, ¿en dónde se encuentra? ¿En qué parte empírica se encuentra esta parte de la selección? Y también, como primera estrategia, nos llevó a hacer ya un primer boceto de esta pregunta causal. Es lo que hemos hecho hasta el momento. Todos ustedes ya deben de tener en su correo esta misma presentación. O sea, ya se los mandé hace rato y tienen ustedes esta presentación ya en su correo institucional, y también les mandé otra vez el cuadrito donde están las claves de su correo, de un intervirtual, de ebooks, para que puedan entrar. Aquí hay otro caso muy interesante que me permite ver dos cosas. Primero, ¿cómo van cambiando las preguntas? Fíjense. Esto es importante. No existe una buena pregunta al principio. Existen preguntas que se trabajan y conforme van avanzando, el pulir, el seleccionar, a veces hasta tenemos que quitar toda la pregunta y meter otra, nos va un poco manejando lo que queremos saber y nos permite tener más claridad de lo que queremos. Fíjense. Empieza muy interesante diciendo la administración de la gestión del talento. Y uno dice, exactamente, puede ser algo interesante. ¿En qué tipo de dirección me hace falta especificar aquí qué parte de dirección escolar? Gestión del talento, va. Y luego dice, quiero ver ya gestión de la administración en la dirección escolar. Ya quitó el talento, sino puso gestión de la administración. Luego pone la administración de la gestión del talento como función estratégica de recursos humanos. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pasó algo muy interesante.
ya empezó a leer lo que son los enfoques de recursos humanos. Y entonces ya se dio cuenta de que en recursos humanos, del enfoque de recursos humanos, existe algo que se llama gestión del talento. Y que esta parte de gestión del talento es algo muy estratégico y que puede servir entre la dirección, veamos ahora qué entendemos por dirección, que puede ser el liderazgo, puede ser la toma de decisiones, puede ser el seguimiento, puede ser el control, y el personal docente lo mismo. ¿El personal docente en qué sentido? Pero empezamos ya cuando tenemos esta idea que le decía yo al principio, tenemos la presión de nuestro trabajo, el compañero como que se olvida de esta cuestión y empieza a decir, yo necesito saber, pues, cómo va a estar la gestión para el año 2019 para que yo pueda hacer algunas propuestas. Y entonces ya como que estaría pensando en qué pasaría en el futuro. No, estamos buscando cuál fue el impacto, si es que lo hubo, de una característica que es la gestión del talento y si impactó en un momento dado en la relación entre dirección y personal docente. Eso es lo que nos interesa seguir aclarando. Y la otra parte que les quería yo mencionar tiene que ver justamente con esto nuevo que vamos a trabajar también el día de hoy, la hipótesis. Fíjense, una de las características de la hipótesis, en este sentido, es que uno no puede mencionar o manejar un concepto como administración de talento. Ese es un concepto, pero no puede uno repetir el mismo concepto en la hipótesis, porque estamos diciendo lo mismo. O sea, estamos en un momento dado diciendo que a mayor administración, menor administración, pero bueno, ¿qué parte del talento o qué parte de la administración del talento es la que estaría moviéndose? En este sentido, es importante que nos permita entender lo que trabajamos con respecto a al papel que nos lleva la creación y manejo de conceptos. Antes de terminar con esta primera revisión, o sea, estoy revisando lo que subieron los compañeros en el Uninter virtual. Ahí es donde les digo que yo estoy trabajando y estoy viendo las observaciones de cada uno de ustedes. Adicionalmente a lo que estamos trabajando, tenemos tema, pregunta, objeto de estudio, objetivo, etcétera, de lo que hemos llevado. Ahora vamos a empezar a incorporar un nuevo aspecto que se llama justificación. Esto les va a permitir ver en un momento dado hasta dónde su pregunta, su interés, da de sí o se limita. ¿En qué sentido? Yo quiero estudiar la gestión del talento. Ok. ¿Por qué es importante la gestión del talento? ¿Por qué? ¿Por qué en términos científicos, en términos de la teoría de la administración, por qué es importante estudiar la gestión del talento? 1. 2.
¿qué tipo de beneficios, qué tipo de impactos en la práctica administrativa se podría lograr al conocer las características y los problemas de la gestión del talento? Y finalmente, el conocimiento de la gestión y el talento, ¿qué impacto va a tener a nivel social y a nivel económico en la región? A veces uno empieza a trabajar sobre una pregunta que uno está trabajando mucho, y esto es otra de las características que tenemos que tener claro, porque a mí me preocupa, porque lo estoy viviendo día con día, porque me lo están pidiendo, porque creo que hay una injusticia, porque no me gusta, y entonces quiero meter mi tema en este punto. Pero cuando tengo que justificarlo, no se vale, no se puede decir, ah, esto es importante porque a mí me gusta. Esto es importante porque el director no está, o porque la directora no tiene, no. Justificar justamente cuando ustedes empiezan a desarrollar una pregunta con un tema, con una hipótesis, es porque ustedes me van a decir qué importancia tiene el conocimiento que van a obtener. De otra manera, vemos que hay una importancia pequeña, pero que al mismo tiempo que estamos viendo que es una importancia pequeña, eso nos está dirigiendo a reformular el tema, la pregunta y la hipótesis, y nos permite ver algo más importante. Ejemplo, yo muchas veces puedo decir que puedo investigar las relaciones cara a cara entre el personal administrativo. ¿Por qué? Pues porque yo veo que se llevan muy mal. Y cuando empiezo a ver y a justificar por qué es importante estudiar la relación cara a cara, y uno dice, no, bueno, es que la relación cara a cara está en función de la jerarquía. Ah, entonces es más importante estudiar la jerarquía. Sí, pero la jerarquía se mueve en función de toma de decisiones y de liderazgo. Ah, entonces lo que necesito yo estudiar es el sistema de liderazgo que se da en la jerarquía y que eso afecta la relación cara a cara. Fíjense, empecé cara a cara, algo muy puntual. Pero cuando empiezo a justificarlo, empiezo a observarlo, me doy cuenta de que hay otras características que son más importantes y que entonces me están ya redirigiendo mi interés hacia un tema más grande, más importante o más complicado. Repito lo que dije al principio. No hay una pregunta buena, hay una pregunta que se trabaja, que se reformula. Ustedes están empezando apenas con un par de preguntas. Nos vamos a dedicar un ratito todavía más a reformular la pregunta en función de estas estrategias que estamos actualmente trabajando. Bien, entonces, necesitamos ya empezar a decir, bueno, vamos a observar, pero para observar estamos tener claro el elemento básico de cualquier investigación, que es el concepto. Tenemos que buscar conceptos. Los conceptos, al final de cuentas, son los nombres, son las especificaciones que le damos a una determinada realidad. Conceptos como líquido nos dicen ya una parte de lo que queremos observar, pero tendríamos que decir agua o tendríamos que decir agua de mar o agua dulce o agua mineral. Todos ellos son líquidos
pero necesitamos conceptos más precisos que nos digan qué realidad estoy observando. Uno de los autores que les puse yo ahí en las lecturas justamente daba este ejemplo. Si yo estoy analizando el grado de ebullición del agua, tengo que decir qué tipo de agua, porque no tiene el mismo grado el agua salada que el agua dulce. Entonces, cuando yo empiezo a hacer una investigación, a formar una pregunta, tengo que tener cuidado y conocimiento de qué concepto estoy utilizando. Estoy utilizando el concepto gestión, tengo que saber qué es la gestión. Planeación, recurso humano, talento, ¿qué es eso? Tenemos que tener mucho cuidado porque a veces estamos utilizando conceptos que pueden prestarse a diferentes interpretaciones o lo peor, que son tan ambiguos que no nos permiten observar lo que realmente queremos observar. Ahora, ¿de dónde salen los conceptos? Los conceptos salen de la teoría. La teoría es la que nos define los conceptos que vamos a trabajar. Nosotros podemos corregirlos, aumentarlos, pero la teoría, concretamente estoy hablando de la teoría de la administración, es la que nos va a dar los conceptos para que nosotros sepamos a qué realidad nos estamos refiriendo. Hagan de cuenta que yo entro a la dirección y entro ya con un concepto que se llama supervisión. ¿Qué veo? Veo a la directora, veo un administrador, veo un escritorio. ¿Qué veo? Porque lo que estoy viendo, lo estoy viendo a partir de la idea de planeación. Si no tengo claro lo que es planeación, cuando entre a la dirección no voy a saber qué estoy viendo, ni qué estoy buscando. Entonces, es muy importante porque estamos trabajando, haciendo estas primeras lecturas, ya se dieron cuenta de que la próxima materia vamos a estar trabajando con el doctor Pineda y les va a dar toda una visión general de las modernas teorías administrativas. Pero ustedes van a tener la idea de que van a estar buscando en todas esas teorías qué se dicen de lo que ustedes quieren observar. En otras palabras, si yo quiero trabajar planeación, ¿cómo se visualiza la planeación desde el enfoque racional, desde el enfoque de la contingencia, desde el enfoque de tiempos y movimientos? ¿Cómo se ve la planeación? Y dentro de todos estos enfoques, yo ya puedo decir, me voy a quedar con esta definición. Por eso ahorita no estoy haciendo mucho énfasis ni exigencia en términos del concepto. Algunos de ustedes no han tenido una carrera administrativa en términos académicos y, bueno, están leyendo textos como el de Chavenato, donde les están diciendo las entradas de la administración. Yo espero que cuando termine el curso del doctor Pineda, ya tengamos muy claro qué conceptos teóricos son los que vamos a empezar a utilizar. Por lo pronto, yo les diría, cuidado con términos que no son administrativos, como esto de práctica pedagógica. Práctica pedagógica, no dudo que sea un aspecto administrativo, pero
Pero defínanme entonces administrativamente qué es una práctica pedagógica. No en términos educativos, en términos administrativos. Eso es lo que tenemos que ir teniendo cuidado. Eso es lo que estamos trabajando. Porque uno de los errores más grandes que existen en este esquema es que a lo mejor terminamos midiendo algo que no queremos medir. O sea, terminamos midiendo prácticas escolares creyendo que son prácticas administrativas. Y es importante que desde ahorita lo tengamos claro. Entonces, en este sentido, cuando nosotros entramos a observar la realidad, nosotros observamos a través de conceptos administrativos. Cuando a mí me dicen, ¿cómo ves al paciente? ¿Cómo ves al cliente? ¿Cómo ves al demandante? ¿Cómo ves al profesor? Me están dando un concepto para que yo observe a esa persona. Si me dicen, ¿cómo ves al cliente? Yo tengo que haber definido antes que es un cliente. Y en ese sentido, ¿cómo estoy yo en un momento dado observando preferencias, nivel de consumo, expectativas, etcétera, para que yo lo empiece a tratar o analizar? Y esa es justamente una de las características que tenemos que ubicar. ¿Cuál es el concepto más importante para ustedes? Y que lo llamamos también como unidad de análisis y como concepto central. Esto es, lo que yo voy a observar en la realidad. Dentro del enfoque educativo, por ejemplo, si yo digo que mi concepto central es el aprendizaje, lo que yo voy a estar analizando es tipos de aprendizaje. Esas son mis unidades de análisis. Decíamos, ¿en dónde lo voy a ver? Lo voy a ver en unidades empíricas llamadas estudiantes, llamadas alumnos. Pero mi unidad de análisis es un concepto que me sirve para poder entrar a la realidad. Esto es, con ese concepto yo observo la realidad. Al final de cuentas, ¿qué es observar? Observar es medir. Cuando nosotros empezamos nuestra investigación y decimos, voy a hacer una observación, lo que uno va a hacer es una medición. Esto es, yo voy a estar buscando, en este sentido, cuánto es, cuánto pesa, cuánto responde, qué tamaño, qué proceso, etc. Siempre estoy midiendo. Cuando observo, tengo elementos para poderlo medir. Ya después veremos que ahí es donde se diferencia más que nada los métodos cualitativos y los cuantitativos con respecto. A ver, hay una observación ahí. Ya ahí me la calla porque no puedo ver nada en el trabajo que estoy haciendo. A ver, ¿alguien preguntó algo? Perfecto. Que hay un ruido. Cuidado con el micrófono. Bien. Seguimos en esta parte. 3 preguntas básicas para este tema. Cuando nosotros decimos proyecto de investigación, ¿qué vamos a observar? ¿Para qué lo vamos a observar? Y a nivel de instrumentos, a nivel de estrategia, ¿cómo lo vamos a observar? Entonces, ¿qué observamos? Observamos a una determinada realidad. Observamos a una caracterización de la realidad
que la hemos definido teóricamente, previamente. Yo voy a observar, por ejemplo, una enfermedad y voy a observar un tipo de infección. Voy a observar un desfalco. Voy a observar una quiebra. Voy a observar un despido. Eso, quiebra, despido, enfermedad, son conceptos teóricos que estoy utilizando para observar esta realidad. Si no tengo el concepto, no estoy observando nada. Estoy observando algo físicamente, pero al mismo tiempo no estoy observando nada. Puedo yo pararme enfrente de la universidad y decir, bueno, estoy frente a la universidad, ¿y qué ves? Pues veo desde una rosa, una banqueta, una palmera, un edificio, pero si a mí me dicen, observa el aprendizaje de la licenciatura, o observa los programas, o observa la administración del personal, ya no me interesa ver los ladrillos, ni la flor, ni la palmera. Ya me meto y voy a un lugar específico, que es donde está lo que yo quiero observar. En resumen, si no tengo un concepto, no sé qué voy a observar. Obviamente que en este sentido el tema, el objetivo y la pregunta están relacionados fuertemente con el concepto y lo que quiero yo observar. Los objetivos de la observación son varios, según sea el tiempo en que nosotros estemos desarrollándolos. Por ejemplo, al inicio de una investigación, observamos características generales que nos permiten describir a grandes rasgos todo lo que nos interesaría observar. Esto lo vemos mucho en el capítulo que acá en la universidad llamamos como antecedentes. Ustedes a veces hasta le llaman marco contextual, que es lo mismo. ¿En qué sentido? Tengo que describir sin encontrar la causa, sin encontrar problemas, sino simplemente describir lo que estoy observando. Esa es la primera entrada que tenemos cuando hacemos una investigación. Yo voy a hacer una investigación sobre la planeación en el sistema de gasto de las microempresas agrícolas de San Carlos. ¿Qué es lo que voy a observar de entrada? De entrada voy a observar cómo están planeando las empresas. No voy a poner cómo se llama el dueño, ni cuándo lo inauguró. No, solamente voy a describir los aspectos generales de la planeación, del gasto de las empresas, microempresas, que se encuentran justamente en San Carlos. En un segundo nivel, encontramos ciertos aspectos que vamos a empezar a observar en términos de la medición y los vamos a empezar a relacionar con otros. Y aquí viene un aspecto muy importante, la idea de las variables. Planeación. ¿Puedo definir planeación como un proceso? Sí, muy bien, está todo muy bien. Pero la gran pregunta en este aspecto de la observación es, ¿cuáles son las características empíricas de la planeación que yo puedo observar? Planes de trabajo, metas,
niveles de gasto, objetivos cumplidos, esfuerzo realizado. Eso sí lo puedo observar. Decíamos la otra vez, este problema de la entelequia. A veces creemos que el objeto hace las cosas por sí mismo y entonces le preguntamos a la gente si es eficiente. Eficiencia es un concepto que quiero observar, sí. Pero eficiencia como concepto tiene ciertas características. Esas sí son observables. De otra manera, si me quedo solamente con la parte de eficiencia y pregunto, ¿es usted eficiente? Lo que yo obtengo es la opinión de la persona con respecto de sí misma, no si es eficiente o no, porque no me va a dar las variables que estoy buscando y que se encuentran al interior del concepto. Por eso, cuando ustedes estén ahora revisando lo que es el concepto que están seleccionando, tienen que empezar a aterrizar buscando cuáles serían las características más puntuales, más específicas que necesitamos manejar para poderlas observar. Decíamos en algún momento, ya cuando las definimos, podemos establecer estrategias para poderlas medir. Todo se puede medir. Profesor, ¿Sí? ¿podría hacer una consulta? A ver. Con respecto al concepto de servicio al cliente, bueno, es un concepto combinado. En realidad, pues si uno lo ve como un solo concepto, pero en realidad, digamos, lleva dos conceptos en uno mismo. ¿Cómo les, por decirle, está servicio y está cliente, por decirlo de alguna manera? No, mira, muchos conceptos que vas a encontrar están compuestos por dos o tres o más palabras. Tú tienes que definirlo en conjunto, porque a veces tenemos el problema de que si lo defines uno por un lado y otro por otro lado, cuando queremos hacer la síntesis, no lo logramos. Tienes que ir a buscar, por ejemplo, en la parte de Chavenato, en la parte de la misma enciclopedia virtual, en los mismos textos, y escribir servicio al cliente. A ver qué te dice. Pero tienes que visualizarlo en su conjunto. Ah, ok, perfecto. Entonces sí, lo tomo como, pensaba tomarlo como un solo concepto. De hecho, todos digamos, por decirlo de alguna manera, lo que he ido trabajando ahí, Ajá. lo he estado trabajando como un solo concepto. Sí. Sí, por ejemplo, tú puedes llegar a decir la planeación financiera en situaciones de crisis de pequeña empresa. Todo eso es un concepto. Ah, ok, perfecto. Está bien, muchas gracias. Entonces sería como trabajar en las variables que se pueden, lo que se puede medir. Ajá. A ver, vamos a ver, aquí me voy a colocar, que no me veo dónde estoy. Ok, perfecto. No. No sé cómo lo podemos hacer. Pero bueno, aquí es un cuadrito. Y me estoy buscando para ver si me ven, ¿verdad? ¿Alcanzan a ver el pizarrón? No, claro. A ver. Ahora sí.
Veamos lo que estamos trabajando actualmente. Tenemos que el concepto puede tener varias características en términos del nombre. Lo que importa es cuáles son sus variables que tienen una relación directa con una realidad. Esto es lo importante. Cuando yo logro definir esto es porque ya sé qué características son las que tiene. Esto es lo que nosotros también llamamos nuestros observables, que me sirven para ver el concepto. Junto yo una serie de observables y le pongo un nombre. Junto temperatura con humedad y con velocidad del viento, y ese es mi concepto de clima en Cuernavaca. ¿Cómo está el clima en Cuernavaca? Ah, mira, tiene tanto de temperatura, tanto de humedad, tanto de luz, tanto de esto. Esto es lo que yo observo. Cuando me dicen, oye, ¿cómo está el clima? Está bien, es muy bonito clima. No estoy diciendo nada. Y para la ciencia, el que yo diga, esto es interesante porque es un buen clima, me lleva al peligro de que no estoy diciendo nada que vaya a ser comprobable o que vaya a ser observable. Amalí. ¿Podría yo, don Javier, entonces incluir eficiencia, eficacia? Sí, Serían variables medibles, observables. pero variables medibles ¿de qué? Bueno, de la atención, por no decirle el mismo concepto de servicio, o al menos observables. Por ejemplo, si puedes, por ejemplo, tú dices, voy a estar analizando mi concepto sería atención o servicios al cliente. ¿Sí? Pero la teoría me empiezan a decir otras cosas. Que dice, mira, si estás hablando de servicio al cliente, me vas a hablar de la capacitación del servicio. La capacitación puede ser eficiente o puede ser eficaz. Ajá. Pero también el servicio al cliente tiene un costo. Uh-huh. También tiene un tiempo. Ok. O sea, aquí te estoy diciendo que tengo un concepto, un primer nivel, un segundo nivel, y seguramente si quiero ver eficiencia, o sea, aclaremos este concepto. Eficiencia es hacer algo con el mínimo El menor de recursos. y el mínimo de recursos. Uh-huh. Y eficacia es hacerlo, con los objetivos. cueste lo que cueste. Ajá. Yo puedo ser eficaz aunque no sea eficiente. Ajá, En exactamente. política, lo importante es la eficacia, Uh-huh. no la eficiencia. Ajá, por ejemplo. Estoy buscando votos. Me cuestan mucho, no importa. Uh-huh. Hay retraso, no importa. Lo que me importa aquí es que yo gane votos. Exacto. Bien, entonces, en la siguiente caracterización, yo puedo decir, bueno, dentro de la capacitación, de la eficiencia, el costo estará menor de X cantidad y los recursos serían distribuidos en términos de un mínimo de distribución, por ejemplo, del producto. Esto último es lo que observamos empíricamente. Uh-huh.
No observamos servicio al cliente. Ah, ok. Observamos, en este sentido, dentro de esta línea, observamos servicio, capacitación, eficiencia, costo, y en costo, precio y distribución. Ujú. Y lo que voy a preguntar es, ¿cuánto cuesta? ¿Cómo se distribuye? Ajá. Ahí, profe, no se ve hasta abajo. Ajá. Profe, una consulta. ¿Cuántos niveles son los recomendables para ejercer, digamos, que la medición de la variable, por así decirlo? Muy bien preguntado. Lo que te diga la teoría. La teoría te va a decir cuál es el nivel de abstracción que tiene tu concepto. No es lo mismo trabajar un concepto abstracto como planeación a trabajar un concepto más concreto como elaboración de nómina o proceso de toma de decisiones en compras. Toma de decisiones en compras se encuentra aquí. Administración se encuentra acá. Entonces, los pasos que tengo que hacer o los niveles de operacionalización que tengo que hacer, en el primero son más numerosos, tengo más escalones. Y en el otro tengo menos escalones. Es dónde me pongo y qué me dice la teoría en ese sentido. Pero en ese término de la operacionalización de la variable como tal, usted la delimita, creo que fue en costos, creo que fue el último nivel que llegó. Ajá. Ok, pero el costo yo puedo determinarlo según la operacionalización entre X, ¿verdad? Menos Y determinado como positivo y X menos Z determinado como positivo. Entonces, Uh-huh. hay una delimitación que tenemos que tomar en cuenta y entre más delimitemos, más largo llegamos, ¿verdad? No, Bueno, más preciso. al revés, más precisos llegamos. Lo que pasa es que saber hasta dónde delimitar según el concepto, ¿verdad? Porque acabas de mencionar unos términos bastante amplios. Y Uh-huh. llegaríamos a hacer una tesis exploratoria y las tesis exploratorias son de 2 años casi, más o menos. No, no, una tesis de entrada no puede ser exploratoria. Una tesis puede ser de tipo causal, tradicional, que estás desarrollando un enfoque cuantitativo en donde mides 2 o 3 variables en función de un marco teórico determinado y ves cuál ha sido el resultado, o un estudio de caso que te permite encontrar procedimientos. La parte descriptiva solamente se acepta en algunas tesis de licenciatura, cuando el estudiante no tiene idea de dónde se ubica y lo que le pedimos es que describa el área. Cuando es maestría, le pedimos desarrolla relaciones. Cuando es doctorado, le pedimos relaciones y niveles. Y sí se puede hacer en 2 años, no te preocupes, Sandro. En ese sentido, por eso desde esta primera sesión estamos trabajando en eso. Ahora, fíjese qué importancia tiene siempre la cuestión de lo que es un concepto teórico. Ahorita Anthony decía, estoy midiendo menos más tal cosa. ¿Por qué? Pongo el ejemplo. Tenemos la temperatura corporal y nos dice que cuando es menor de 38, está bien. Y cuando es mayor de 38, hay un peligro, hay una enfermedad, hay una infección. ¿Quién nos dice eso? La respuesta es la teoría, lo que se ha descubierto, que nos dice, tienes esta medición y cuando tú veas que estás arriba de esto, pasa esto. Cuando estés abajo de esto, pasa esto.
Por eso cuando nosotros encontramos un nivel que decimos arriba de tanto de costo, pasa esto. ¿Por qué? Porque tú lo dices, no. Porque Anthony, porque fulanito, sutanito, desarrollaron una investigación en donde midieron que en términos porcentuales la relación es de más o menos esto. Ese es el chiste de utilizar el marco teórico al nivel de las variables. Regreso en la parte que teníamos de compartir la pantalla. Aquí hay una parte que me quiero yo detener y especificar bien, porque como vieron ustedes al principio de lo que era nuestra presentación, de lo que hicieron dos compañeros, el problema de las hipótesis. Una hipótesis, además de que es una respuesta provisional, además de que es una sospecha sobre por dónde se encuentran las relaciones o la causa, la hipótesis tiene un potencial fundamental que determina qué vamos a observar. Y ahí es donde nos perdemos. Nos perdemos cuando hacemos investigación, porque hacemos la pregunta muy bien y hacemos la hipótesis también muy bien. Pero cuando hacemos el listado de preguntas, cuando hacemos nuestras observaciones, no tienen nada que ver con las hipótesis. Porque justamente no sabemos para qué nos sirven las hipótesis. Y aquí vuelvo otra vez al pizarrón y les muestro este esquema. Quedamos en algo que es importante. ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar partes de la realidad. Eso es lo que vamos a observar. Partes de la realidad. Esas partes las hemos llamado observables o las llamamos variables. Hasta ahí vamos bien. ¿De dónde salen estas variables? Salen de conceptos generales que están aquí arriba y que a través del proceso de operacionalización llegamos. ¿Hasta ahí? ¿Está claro? Continúo. El nivel de la pregunta de investigación, se encuentra aquí. La pregunta de investigación relaciona conceptos. Es lo que relaciona. Pero si la hipótesis me va a servir para observar, la hipótesis tiene que ser una respuesta a partir de las características de las variables del concepto, no del concepto. Si yo digo, ¿cómo influye la gestión en la productividad administrativa? Por ejemplo, aquí tengo mi pregunta de investigación y sé que productividad administrativa es mi realidad y gestión es mi concepto central, que es lo que yo voy a investigar, porque creo que algo está pasando aquí. Entonces, si esta es mi pregunta, mi hipótesis no puede ser a mayor gestión o una buena gestión me va a llevar, no. ¿Qué característica de la gestión? Entonces, es donde yo empiezo a manejar variables. Alberto, ¿había alguna pregunta? Bien, continúo. En este sentido, entonces, vamos a reformular nuestra hipótesis.
buscando qué conceptos los vamos a operacionalizar para que los podamos observar, y a esos observables los vamos a construir en forma de hipótesis. Y vamos a decir, bueno, si es gestión lo que yo estoy trabajando, una de las observables de la gestión es el tiempo de trámite, por ejemplo, o el costo del trámite. Y entonces mi hipótesis puede ser una que diga, en la medida en que el tiempo del trámite sea menor de tanto tiempo, se obtendrá un mejor aprovechamiento en la planeación administrativa. Ahí tengo ya mi hipótesis. Puede ser también que en la medida en que se reduzca el costo del trámite, se encontrará una mayor eficiencia en la planeación administrativa. ¿Qué voy a observar? ¿Qué voy a diseñar como mis características empíricas? Voy a observar el tiempo del trámite, voy a observar el costo del trámite. Si escogí la hipótesis 1 o la hipótesis 2. Esto es muy importante. Pregunta, concepto. Hipótesis, variables del concepto. ¿Por qué variables? Porque las variables son las que me determinan a mí qué voy a observar. Continuamos en esta última parte de la presentación final, que ya estamos en buen tiempo. ¿Qué es lo que sigue en este sentido? Ya sabemos que existen variables cualitativas y variables cuantitativas, y que justamente en la medida en que una hipótesis o una proposición me muestre ese tipo de variables, bien sean cualitativas o bien sean cualitativas, ya voy a saber qué tipo de investigación mixta, cualitativa, cuantitativa, es la que yo voy a realizar. No es sino hasta este momento, cuando yo ya tengo mi hipótesis, cuando yo ya puedo empezar a intuir qué técnica o qué aspecto es el que yo voy a utilizar para observar. Si voy a hacer un cuestionario, si voy a hacer una encuesta, si voy a hacer una entrevista, si voy a hacer un análisis estadístico de correlación. No lo sé hasta que no tenga la lista de variables que ya están incorporadas en la hipótesis. Entonces, ¿cuál es la chamba? La chamba es, tenemos que revisar lo que han estado ustedes escribiendo en función de esta plática y buscar justamente cómo afino con el concepto central que estoy buscando y que lo voy a tratar de investigar más, de definir mejor, para poder encontrar qué características de ese concepto son las que yo voy a medir. Mañana vamos a trabajar en conjunto, pero vamos a dejar que cada quien haga una pequeña verbalización. Por eso lo pongo en esta situación. No es una presentación PowerPoint filmada, subida a YouTube, no. Verbalizadita. ¿Qué quieres saber? ¿Cuál es tu pregunta? ¿Cuál es tu tema? ¿Cómo estás pensando en tu objeto de estudio? ¿Cuál es el objetivo de tu trabajo? ¿Por qué es importante hacer tu trabajo? Y en la medida en que escuchamos a los otros, nos va a aclarar mucho nuestra propia investigación. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Preguntas.
Amarí. Profe, otra vez yo, entonces, bueno, sería con el concepto central, el concepto más relevante del tema, que debemos de buscar las variables, no con todo, porque cuando usted antes hizo el resumen o el esquema en la pizarra, hablaba de la parte de gestión también, pero estamos, digamos, por ejemplo, yo eliminaría administración de la planeación y me enfocaría solamente en el concepto central, que para mí, me corrige si estoy mal, para mí el concepto central en ese caso sería servicio al cliente. Entonces me concentro en las variables que se podrían incluir en ese concepto. Todavía más aún, Amarí, todavía más. Fíjate. Veamos el esquema. Tú dices, voy a trabajar servicio al cliente. Muy bien. Pero sabemos que servicio al cliente tiene mínimo, por ejemplo, 3 o 4 características generales, que puede ser, por ejemplo, el costo, el tiempo y, no sé, el tipo de servicio. Ajá. Desde aquí, tú misma vas a empezar a hacer acotaciones. Vas a decir, mira, todo esto es servicio al cliente, pero no me interesa ver el costo. Okay. Lo único que voy a ver es el tipo de servicio al cliente. Estas dos variables, te las digo, aquí están, pero no las voy a trabajar. Voy a trabajar solamente el tipo. Y de aquí voy a abrir, que puede ser el tipo a distancia, personalizado o mixto. Pero como mi servicio al cliente es un servicio de call center, yo no voy a ver el personalizado. No. Ni tampoco voy a ver el mixto. Voy a ver este. Y este a su vez, ¿te das cuenta? Podría ser llamadas telefónicas, obviamente. Aquí está. Número de llamadas, seguimiento de llamadas, ventas por llamada. Aquí están tus observables. Ok. Pero fuiste quitando. Ajá. No vas a ver dentro de servicio al cliente toda la gama. Vas a decir, se define servicio al cliente con estas características. Pero para la investigación, pienso solamente esta parte. Despejo los conceptos irrelevantes y dejo solo lo que me parece más importante. Y digo irrelevantes, y aquí hay que aclararlo, irrelevantes para el objetivo de tu investigación. Pero sí son importantes, obviamente. Todos pueden ser muy importantes, pero no son todos relevantes para el objetivo. Cuando tú arriba me dijiste, el objetivo de investigación es conocer los factores que determinan la venta, el servicio telefónico, ahí ya me estás diciendo cuál es el criterio que vas a tomar para quitar algunas de las características. Esa es parte de la chamba. Perfecto, gracias, profe. Hay que empezarlo a digerir, poco a poco. Recuerden, este trabajo, como se están dando cuenta, el 80-90% tiene que ver con su razonamiento, no con el libro de texto de metodología. O sea, cómo ustedes están pensando en hacer una investigación. Se tienen que sentar frente a la hoja y hacer rayas, ustedes mismos, imaginar y proponer. Y entonces, dentro de esta discusión, ir aclarando. Pero lo que nos ha pasado, ahorita voy, Marta, es que repetimos lo que es un concepto, repetimos lo que es una técnica, repetimos lo que es no sé, tipos de investigación, etcétera, pero nunca lo aplicamos en algo. Entonces, ahorita estamos viendo
cómo aplicarlo. Y eso es lo que mueve. Alguna vez un estudiante, claro, no de doctorado, de maestría, me dijo, profesor, ya, no aguanto. Dígame de qué capítulo a qué capítulo leo y le hago el resumen, pero no me ponga a pensar. Me desespero, me genera mucha angustia. No sé qué voy a hacer. Aquí con ustedes tenemos que pensar a fuerza. Marta. Buenas noches, don Javier, compañeras. La consulta, dos consultas tengo. La primera es si de verdad se está recibiendo los documentos de nosotros porque los hemos enviado y no nos mencionó, el mío en particular. Y la otra consulta, ¿cuándo vamos a tener nosotros el espacio para exponer el caso de nosotros si lo van a hacer el sábado? Mañana. Pero yo no puedo estar en la sesión de sábado, entonces, ¿cómo lo justifico? Entonces, lo que hacemos es que lo vas a escribir y me lo vas a mandar. Y vas a ver después las exposiciones de los demás y vas a decir, ya entendí dónde me equivoqué, ya entendí dónde lo puedo hacer. Ok, está bien. Gracias. Ahora, estoy anotando porque justamente en ese sentido sí estoy recibiendo los correos, pero en esta parte, por ejemplo, de lo que yo tengo de las ensayos recibidos, les dije cuáles son los que yo revisé porque estaban en la plataforma de Uninter Virtual. Sí, ya yo la estoy usando. Ajá, pero en ese sentido yo solamente... y usted me confirmó, ok, listo, ok, recibido. Sí, O sea, pero yo tengo las confirmaciones. el correo, sí. Ah, Ahorita ok. solamente mencioné lo que son las partes del curso de metodología que está en Uninter Virtual y que debieron de haber subido los ensayos ahí estaba la lista para subirlo. Y hasta les dije, estos son los que ya lo subieron, estos son los que faltan. Pero igual, me parece muy importante tu observación. Yo te diría que mañana, después de la sesión, si puedes mandarme algo pronto, yo voy a revisar todos los correos tuyos, aquí lo tengo anotado, Sí. Okay. para darte ya una asesoría. Y sí, creo que quizás sería ya bueno empezar a programar. Recuerden que vamos a tener una semana todavía adicional, si bien no de clase, pero sí una semana para estar puliendo nuestro trabajo. O sea, nosotros terminamos, recuerden, terminamos el 31 de mayo. La otra semana. Termina ya, o sea, la próxima semana termina formalmente las 4 sesiones. La quinta sesión, que es 7 y 8, son las asesorías, son las revisiones que podemos hacer también al interior de la semana. Su nuevo curso, el de teorías contemporáneas, empieza el día 14 de junio. O sea, todavía tenemos ese tiempo y creo que en cuanto a la evaluación de la materia, yo voy a tener que esperarme hasta que termine la materia del doctor Pineda, porque él les va a dar los elementos teóricos que van a necesitar para seguir trabajando acá con la parte metodológica. ¿Sí queda claro? Sí, señor. Bien. ¿Preguntas adicionales? Ok, entonces nos vemos mañana, 7:30 de ustedes, 8:30 mía, para seguir avanzando en esto.